Jóvenes, vamos a continuar viendo este tema que es la acción, que es uno de los eh, puntos de partida, respecto de la trilogía estructural de la ciencia de los procesos, o del proceso. Y muy en específico, este tema que es la acción, va a referir precisamente a ese accionar, a ese derecho que nosotros como ciudadanos, bueno, pues tenemos para solicitarle al órgano jurisdiccional, en este caso, al Poder Judicial, a un juez en específico, ya que vimos competencia y jurisdicción, bueno, pues entonces ahora sí, y saber, pues, qué pedir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Y para esto veíamos un poquito de las condiciones de la acción, es decir, cuál es el interés jurídico de acuerdo a la pretensión y de acuerdo a la legitimidad. Y hablábamos precisamente en esta situación de que, y para recapitular un poco, para que adentremos en esta parte. El interés jurídico, sabemos nosotros que va a consistir o consiste en la relación que existe entre una situación de hecho contraria a derecho, es decir, que si me fue violado o me fue vulnerado un derecho o alguna situación personal, entonces bajo esa situación yo pudiese indicar que, bueno, pues puedo yo iniciar un juicio, en este caso un proceso, ante el órgano jurisdiccional, para obtener pues una sentencia. Eso en cuanto a el interés jurídico, o sea, que yo necesito hacerlo. Pero también necesito saber qué es lo que voy a pedir, qué es lo que voy a reclamar, ¿sale? En esa indicación es lo que nosotros vamos a exigir de la contraparte. Esto es la pretensión. Esa es la exigencia que yo le voy a solicitar a mi contraparte, que el juez sea ese vínculo de exigencia. A esto se refiere. En cuanto a la legitimidad, bueno, tenemos que nosotros, quién es el encargado de solicitar. Veíamos algunos ejemplos, bueno, en esa situación de la legitimidad, es que por mí mismo, por mí mismo solicite esa acción o esta pretensión y que asimismo tenga ese interés legítimo. Comentaba yo que alguien mayor de edad, un hijo mayor de edad de 18 años, ya cumplidos, pues ya tiene el ejercicio la capacidad de goce y de ejercicio. Por consiguiente, tiene esta persona que solicitar a través de sí mismo, ¿vale? Eso no lo puede hacer a través de la mamá, porque, bueno, esta capacidad para solicitar al órgano nacional esta pretensión. Y, bueno, vamos a nosotros a verlo desde un punto de vista teórico. Vamos a clasificar el tipo de acciones, es decir, ¿qué es lo que yo le estoy solicitando? ¿Sale? ¿Y cómo es que lo voy yo a clasificar? Bueno, la teoría general del proceso. Esta acción es lo que yo voy a pedir de acuerdo al tipo de resolución que estamos demandando. También al tipo de interés que se busca proteger y por el derecho subjetivo material que se pretende hacer valer. Estos son el cómo clasificar el tipo de acción. Y bueno, ya poniéndolo en este cuadrito sinóptico, vamos a establecer entonces que van a existir, de acuerdo a las acciones, por el tipo de resolución que solicitamos, podemos nosotros entonces solicitar una acción que nos declare, que nos constituya, nos condene, que ejecute o a través de una medida cautelar. Vamos a explicar cada una de estas para poderlas entender. Quiere decir que si yo solicito una acción en la cual solicito algo que declare,
Entonces, tendría que ser en la que nosotros queremos que el juez ya sea elimine la incertidumbre en torno a la existencia e inexistencia o modalidad de una relación jurídica. Y aquí le voy a poner un ejemplo, o dos. Aquí, por ejemplo, solicito que declare la nulidad de un contrato. Apenas lo que estoy solicitando es la declaratoria de nulidad, es decir, que yo solicito mediante la acción la nulidad de un contrato porque requiero esa declaración, que el juez declare que quedó nulo, ¿sale? Por ejemplo. O también, en el caso del usucapión, necesito también esa declarativa, que el juez declare que yo, reuniendo las características legales del usucapión, ya veremos por allá en procesal civil, que es una institución mediante el cual solicito que me declaren como propietario de un inmueble una vez que haya reunido las condiciones legales, fe pacífica continua, ¿sale? Y que sea en calidad de propietario. Si yo reúno todas esas características, por ejemplo, en el usucapión, el juez me va a declarar a mí como nuevo propietario, ¿sale? Por eso solicito yo algo, solicito esta acción declarativa, ¿sale? Si van teniendo dudas, me levantan su manita, por favor. Ahora bien, cuando solicito entonces una acción constitutiva, ¿sale? Aquí solicito una sentencia en donde me vaya a constituir, modificar o exigir una relación o situación jurídica. Y aquí nosotros tenemos que indicar esta parte. Por ejemplo, que se decrete el divorcio. Bueno, quiero aquí que se constituya que efectivamente, que por algún motivo se decretó el divorcio o hay motivos para decretar el divorcio, entonces que se constituya el divorcio y por consiguiente la disolución del vínculo matrimonial y por consiguiente que se constituya para la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, aquí yo estoy solicitando una constitución o, por ejemplo, también la rescisión de un contrato por incumplimiento. Entonces, aquí estoy solicitando que se me constituya una rescisión, ¿sale? Porque hubo incumplimiento en cuanto a el contrato. Entonces, quiero que se constituya, que se verifique, que se exija esa situación en que no continúe este contrato, ¿sale? Recuerden, la rescisión es por un incumplimiento, es decir, que ya no continúe y que además se paguen daños y perjuicios, ¿sale? Por ejemplo, siguiente, una acción de condena. Entonces aquí solicito que se condene a algo, ¿sale? Aquí la parte actora solicita una sentencia en la que se le ordena la contra para una conducta determinada. Por ejemplo, de obligaciones, ya verán ustedes, que pueda ser una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Cuando hablamos de una acción de condena en cuanto a que se tenga que dar, bueno, pues por ejemplo, que se pueda dar el pago o la entrega de bienes, que se condene a la entrega de bienes, que se condene a la restitución, que se condene por ejemplo, a pagar, ¿no? En el caso de dar. Cuando es hacer, aquí que se realiza un hecho personal o a celebrar un acto jurídico. Aquí de condena es, por ejemplo, cuando hay varios compradores de un bien y que se tiene que describir quién tiene mejor derecho. Aquí viene una acción de condena en la cual yo solicito o yo estaría solicitando, por ejemplo, el que se lleve a cabo, el que se realice determinada situación. Por ejemplo, si no se ha cumplido un contrato por alguna situación y que alguien quiera no darlo por cumplido o que no se lleve a cabo,
nosotros tenemos que solicitar una acción de condena en la que se deba de hacer, ¿sabes qué? Que cumpla, que se le condene a que cumpla. Depende de lo que ustedes quieran, ¿sale? Por eso es bien importante establecer qué es lo que quieren. También una resolución de condena de no hacer, bueno, pues aquí es de no continuar un acto jurídico. Aquí que se condene a no hacer, a hacer esta determinada actuación. Eso es lo importante en una determinada acción de condena de no hacer, que ya no continúe haciendo. Por ejemplo, que un vecino está construyendo su barda perimetral, pero la está construyendo dentro de mi propiedad, no está construyéndola dentro de su propiedad, pensando en que yo no voy a decir nada o que lo voy a dejar. Entonces, no, solicito que se condene a no continuar construyendo. ¿Sabe? Entonces, me debí de haber dado cuenta que no estaba dentro de sus límites y inmediatamente decirle, oye, vecino, pues parece que estás construyendo en mi propiedad. Entonces, si él se aferra a seguir construyendo, entonces le demando una acción de condena que deje de hacer, que no continúe construyendo, no sé, determinada situación. También puedo yo cambiar, bueno, ahora cambio el tipo de resolución de la demanda ejecutiva. ¿Sale? El actor pretende que una resolución que ordene la realización de un derecho reconocido, de un título ejecutivo, solicitar ejecución, sea después de sentencia. Aquí en una acción que nosotros estemos solicitando, por ejemplo, son cuando tenemos títulos ejecutivos que se pueden cobrar a través de un juicio ejecutivo, lo que voy a pedir es de que ejecute el embargo precautorio, ¿no? Estoy solicitando que se ejecute. Ahora, si ya gané yo en la sentencia definitiva y ejecutoriada, pues el siguiente paso es la ejecución. Entonces yo solicito que se ejecute algo, ¿sale? Por eso se llaman resoluciones ejecutivas. También pudiésemos solicitar acciones cautelares. Y aquí a ustedes les sonará mucho en el ámbito penal, ¿no? Una medida precautoria o cautelar, hablando en este específico tema, que es las medidas cautelares, es precisamente la prisión preventiva. Pero en materia general, o en teoría general del proceso, hay en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, aquí solicitamos que se proteja de manera provisional previo a que no se dicte esta sentencia definitiva, que no llegue esta sentencia definitiva. Entonces, bueno, pues ahí sembrar o ahí especificar, bueno, pues entonces tenerlos ahí muy pendientes, estas medidas cautelares, porque puedo solicitar el embargo precautorio si es que yo tengo un título ejecutivo, o puedo solicitar de manera provisional en el divorcio, la separación de personas, a lo mejor por violencia, o puedo solicitar igual como medida cautelar el pago de una pensión alimenticia, porque pensamos que no se vaya a cubrir. Entonces, tenemos todos estos temas en los que nosotros podemos cumplir o hacer cumplir esta norma, ¿no? Por eso es que solicitamos una acción del tipo de resolución. ¿Qué tipo de resolución quieres? ¿Sale? Esto es en cuanto al primer grupo. En cuanto al segundo grupo, es por el tipo de interés que se busca proteger. Y aquí únicamente hay de tres cosas. Se busca proteger el interés de un particular, de una institución pública o de una institución colectiva. Es decir, de forma particular, que es para cada una de las personas, privado, de forma privada, de intereses jurídicos individuales de una persona, pública, bueno, cuando depende el Estado, que es el que busca proteger pues el orden y la seguridad pública, en el caso del orden público, o colectivo, aquí, bueno, pues que es en su conjunto, ya sea una sociedad, una asociación, una empresa, o un grupo de personas que prevén que tienen una afectación en común. Por ejemplo, una asociación de comerciantes, la asociación de colonos, los de la calle, alguna empresa. Bueno, pues aquí indicamos cuál es el interés que se busca proteger. Y la cuarta
perdón, la tercera clasificación, vamos a hablar del derecho subjetivo material que se pretende hacer valer. Aquí vamos a establecer que son los derechos reales o los derechos personales. Y estos se van a clasificar así. ¿Es real? Bueno, pues aquí el poder jurídico que tiene una persona de manera inmediata de bienes, muebles e inmuebles, ya sea, por ejemplo, una acción reivindicatoria, un usucapio, una acción intervincal. Es decir, esta acción es de forma personal, así de forma directa, personal, ¿sale? En cuanto a un bien, el poder que yo tengo sobre un bien es cuando hablamos de un derecho real. Pero cuando hablamos de un derecho personal, es a una prestación de dar, hacer o no hacer en cuanto a persona, el cumplimiento de un pago, ¿no? El que termine de hacer alguna acción o el que cumpla una acción, es de persona a persona. Pero cuando hablamos de intereses o de interés real, de derechos reales, acuérdense la clasificación del derecho, que habla de reales y de personales, es precisamente de esto. Cuando hablamos de reales es cuando tienes, el asunto es sobre de un bien que tú tienes el interés jurídico y directo de la, ¿sale? Así es como nosotros podamos entender este tema, ¿sale? ¿Dudas con este tema que es la acción y que, como dije, es el medio legal por el que nosotros como personas, por el simple hecho de ser personas y por tener la capacidad jurídica y además el interés jurídico, la pretensión y la legitimidad, puedo accionar al órgano jurisdiccional para que cumpla con este cometido? Eso es lo que es lo que se refiere este tema en específico, ¿sale? Entonces tengamos muy en cuenta que nosotros debemos tener que nosotros como actores, como demandantes, se le llama actores, nosotros solicitamos esta acción y que tenemos que tener muy en cuenta. Les platico así rápido unas anécdotas para no aburrirlos. Ya les he comentado, pero quiero hacer mención específica bajo esta situación. Si una persona, recuerdo mucho, todavía tengo abierto ese juicio, que no hay ni audiencias, en ese juicio no lo han decretado, no han decretado audiencia. Vamos a hacer referencia a esto. La señora le demanda el pago de la pensión alimenticia al señor, así, literal. Le denuncia o le demanda el pago de la pensión papá, de los niños, de las niñas, son niñas. Le demanda así textual, ¿sabes qué? Mira, si es cumplido con su obligación alimentaria, solicito se le descuente vía nómina. El chavo pues, en su momento estaba trabajando y por medida cautelar, medida precautoria, se hace este descuento provisional mientras no se dicte un definitivo. Bueno, eso prácticamente hace un año cuando estábamos en pandemia o empezábamos pandemia. Y así se quedó, así se quedó. Así se solicitó y nosotros tuvimos oportunidad de contestar la demanda. Pero la acción que solicitaba la señora únicamente era pensión alimenticia. Nada más, nada más. Tenía poco que se habían separado, no estaba asignada a la guardia y custodia, pero creo que el abogado de la señora creo que se le fue o no la supo asesorar o algo sucedió. ¿Por qué? Cuando el señor me habla y me dice, ¿sabes qué? Bueno, era un alumno, ya adulto, ya grande. Me dice, ¿sabes qué, Lick? Mira, me demandó esto. Le dije, bueno, pero ¿y quién tiene? Bueno, ¿y tú por qué no necesitas el régimen de visitas? No, pues no me la deja ni ver. Y ya analizo bien la demanda y le dije, mira, aquí sucede algo. Nada más se está pidiendo pensión alimenticia. ¿Qué te parece si nada más por accionar la contrademandamos y solicitamos la guardia y custodia de las menores hijas? ¿Qué pasaría? Bueno, pues así lo hicimos. La señora se enojó, peor dejó ver a las niñas, no decretó esta situación, ni de régimen de visitas, nada, y tenemos ese problema, porque nosotros como abogados, pues el cliente dice lo que el abogado dice, ¿no? Lo que el abogado me diga, yo confío en él
y él me va a decir, bueno, en ustedes se va a recaer responsabilidad de saber qué vas a hacer, y que si tú le dices al cliente, mire, es que a la señora pida la guardia y custodia, si ya no queda en ella, que no quiero la pensión, puede pasar, porque, y sí se puede, claro. Yo a una señora, me habló una señora bien enojada que su esposo, pues no le daba el gasto, ya se quiere divorciar, no, quiero que me dé la pensión, solicite la pensión, nada más, y le cae la pensión en el trabajo. El señor ya ni sabía. Entonces le recae y le descuentan la pensión y siguen viviendo juntos, así bien padre. Y nada más tienen la pensión alimenticia. No se divorciaron, siguen juntos, pero hay una pensión alimenticia decretada para la señora. Así, textual, así es, y así debe de ser. O sea, de que se puede, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes? No, No, profe. Seguros. segura. Va que va. Continúo entonces. Ahora, así como tenemos nosotros este medio legal, porque es un medio legal en el que yo solicite algo al juez y que me lo tiene que, pues, proveer de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que diga su autoridad. Bueno, pues viene algo en contrario, o sea, en versus a la acción. Y pues así como el demandante solicita al juez que el demandado deba de cumplir algo, y estableciendo este derecho de, pues no tanto de réplica, sino de este derecho de que se tiene o que tenemos de audiencia, este derecho de audiencia, de poder defendernos, de este tema viene la excepción, ¿no? Este tema de la excepción está bien padre, porque esta excepción o este tema de la excepción, ¿sale? Esta excepción es el medio de defensa con que el demandado va a excluir o en su caso dilatar la acción o demanda del actor. O sea, el actor o el demandante te va a exigir, pero ¿dónde queda a ti como demandado, pues tus medios de defensa, ¿no? O sea, ¿vas a cumplir en todo lo que te exija? ¿Sí o no? No, pues que no. Ah, bueno, pues este tema de la excepción, precisamente es esta idea de que el demandado, pues también tiene que tener el derecho, si no a su favor, por lo menos la defensa que pueda encontrar el abogado. Porque si no, nosotros como abogados diríamos, o sea, ya te demandó y pues paga, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tienes un medio de defensa legal? ¿No? Que diga el cliente, oiga, es que me demandó tal cosa, pero yo eso ya lo pagué. Bueno, enséñeme cómo es que usted puede comprobar que eso ya lo pagó. No, pues es que no tengo, pues entonces no tiene un medio de defensa legal y no puede concluir que usted ya pagó. Salvo que sí tenga un medio de defensa, entonces podemos nosotros actuar con este tema que es la excepción. Entonces decimos que la excepción es el medio de defensa que tiene el demandado para excluir, es decir, terminar, destruir, o en su caso dilatar, porque también se puede dilatar esta acción o esta demanda, ¿sale? Entonces, la excepción es el poder que tiene el demandado para poner frente a la pretensión del actor cuestiones que impidan la secuela procesal o que en caso de que se llegue a dictar sentencia definitiva, esta tendría que ser absolutoria. Entonces, para la excepción es la defensa o la resistencia que debemos poner al demandado de las pretensiones que me reclaman. ¿Sale? Entonces, así como el actor
solicita, el demandado puede defenderse, puede oponer en su contra. ¿Sale? Y bueno, pues para eso nosotros tenemos este tema que son las excepciones. ¿Cuáles van a ser estas excepciones? Comenté en un principio cuando relacionaba que decía que era dilatar o terminar, o romper, o terminar, o únicamente dilatar. Entonces decimos en esta división de la excepción, así como dividimos la acción, también debemos de dividir la excepción. Entonces la excepción se va a dividir en dos, perentorias o dilatorias, y que son los medios o son las defensas que nosotros vamos a oponerle a la acción. Por consiguiente, tenemos como medidas de defensa perentorias, tenemos la incompetencia del juez, tenemos la litispendencia, tenemos la conexidad de la causa, la falta de personalidad y la excepción de cada. Esto en cuanto a terminar, perecer, ¿sale? Las acciones del actor. Pero podríamos dilatar únicamente, ¿sale? En esta situación, la falta de cumplimiento de plazo, en su caso la división o la excusión. Y que esto, bueno, ustedes lo podrán analizar. ¿Sale? Vamos a analizar las excepciones. Y vamos a poner algunos ejemplos. Primero, decir que las excepciones dilatorias son las que únicamente van a poner, dilatorias, únicamente van a poner un obstáculo. Y que en cuanto se termine ese obstáculo, va a continuar el proceso. Únicamente se dice que se va a dilatar. Lo vamos a retrasar lo más que podamos, que son las famosas chicanerías con las que a nosotros los abogados nos pueden decir que estamos dilatando los procesos. Bueno, pero vamos a buscar que estas excepciones estén conforme a ley y están reguladas en el 2.37 del Código Procesal Civil. Y las excepciones perentorias, bajo esta circunstancia, dice que son las que a través de estas vamos a aniquilar, eliminar o vamos a destruir la acción y que posiblemente ya no se lleve en este juicio, sino que puede ser pues en otro, porque está mal planteado o hay algo ahí, alguna excepción que nosotros podamos utilizar para que continúe con este proceso. Vamos a ver las perentorias. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, la primera, la famosísima incompetencia del juez. Esta incompetencia del juez se va a determinar, veíamos, acuérdense, un poquito de competencia objetiva y competencia subjetiva. Podemos nosotros atribuir que el juez que me está notificando, pues es incompetente, porque no reúne los requisitos de la competencia objetiva en cuanto al territorio, la cuantía, el grado, la materia, el turno y la prevención. Eso nosotros ya lo sabemos porque lo acabamos de ver en el tema de la competencia. Y que entonces, yo como demandado, porque acuérdense que el actor ingresó su demanda con él, y ese juez dijo, soy competente porque me estás demostrando. Pero ¿qué pasa si yo, como demandado, o como abogado del demandado, encuentro ciertos elementos para decirle al juez, oye juez, ¿qué crees? Hay una excepción por incompetencia del juez bajo la competencia por territorio. Porque ¿qué crees? Que tú no eres competente. Al menos tú no eres competente. ¿Sale? Entonces, ahí yo voy a poner esta excepción y voy a destruir o pretender destruir que tú, juez, conozcas esa acción.
que le busque. Yo aquí está mi prueba que ese juez no es competente. Puede ser en territorio que el actor inició su proceso en tal tribunal, el juez, y yo le digo, no, es que ese juez no es otro, ¿sale? Porque posiblemente en el contrato, aunque lo hayamos firmado aquí en Cuautitlán, no pusimos que renunciábamos a cualquier otro domicilio presente o futuro. Entonces, por consiguiente, como yo, demandado, tengo otro domicilio, pues ese juez no es competente. No refiere y no estoy obligado a llevar el juicio contigo. Entonces, promuevo en mi excepción de incompetencia, porque el territorio, por ese hecho, no es competencia. Bueno, este es en un primer tema. También puede ser la cuantía. Yo lo tramité en la cuantía menor y resulta que es de primera instancia. Porque el valor de lo reclamado no es de acuerdo a la instancia que el actor lo ingresó. Lo que pretende es tanto y él lo ingresó en la otra cuantía. También puede ser. En grado. Bueno, recuerden que el grado en nuestro país únicamente hay 3. ¿Sale? La primera instancia, la apelación y el amparo. Entonces, por favor, no se vayan a equivocar dónde tienen que tramitar la apelación y dónde tengan que tramitar el amparo. ¿Sale? Ya veremos en la materia en específico dónde es que se tiene que ingresar el amparo o la apelación. ¿Sale? Porque son las únicas instancias o medios de impugnación a través de los cuales yo puedo subir instancias. ¿Sale? Y recuerden que en nuestro país únicamente hay 3. Internacionales hay 2 más, para que lo vayan pensando. También en cuanto a la materia también pueda surgir alguna duda, que si es materia familiar, materia civil, materia mercantil, que pueda ahí tener esa duda en cuanto a la materia a quién le pueda corresponder. Pues no hay tribunales que le pudiese corresponder a otra materia, pero que no hay tribunal. Por ejemplo, aquí en Cuautitlán no tenemos mercantiles y por consiguiente el abogado puede decir, no, es que no le corresponde en materia civil, le corresponde en materia en materia mercantil, pero necesitamos que lo tramitemos ante el civil, porque bueno, pues es competente. Acuérdense, por el artículo 2 del Código de Comercio indica que supletoriamente debe de conocer el Código Civil en cuanto a esta situación y principalmente si no hay tribunales, ¿sale? Por eso, específicamente por eso. En cuanto al turno, ahí referamos que ahí el turno, bueno, pues hizo la mala jugada y que yo tenga ya otro expediente ya iniciado y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pues tu juicio no puede hacer porque yo tengo, entonces por ahí podamos nosotros agarrarnos para destruir ese juicio o esa acción intentada, porque tenemos a la mejor en otra, ¿no? Puede. Y en cuanto a la prevención, bueno, pues que ahí un juez diga, no, yo no soy competente. Y vamos con otro y dice, no, tampoco soy competente. Entonces, ahí podamos nosotros referir que uno de ellos pueda ser competente, pues si no es uno es otro, ¿no? No puede haber que ninguno de los jueces pues no pueda conocer del asunto. Entonces, pues debamos nosotros de especificar quién sí y quién no puede conocer de este asunto. También, en cuanto a la competencia subjetiva se refiere, bueno, aquí debemos de nosotros analizar estos impedimentos que tiene el juez, que de hecho les dejé por ahí una actividad que ustedes analizaran el artículo 1.52 que hacía referencia a que un juez se iba a impedir, ojo, el juez se iba a impedir de conocer de ese proceso porque precisamente no era competente o no tenía, o más bien tenía los impedimentos legales para, en su caso, conocer específicamente de ese asunto. Y si nos vamos a ese artículo, el 1.52, recuerden, refiere precisamente a los impedimentos, en que ese juez, ese secretario, ese magistrado, por ejemplo, tenga interés directo o indirecto en el negocio, o cualquiera de sus familiares, o que si es comensal, o que si es compadre, o que si es amigo, o que está impedido. Yo, como abogado del demandado,
refiera que el juez tiene impedimentos legales para conocer del asunto, yo tendré que promover una excepción por incompetencia, por impedimento del juez, entonces hará o se hará esa referencia y que no debiese de pues continuar o no se pudiese iniciar pues este proceso, ¿sale? En cuanto a este tema se refiere. ¿Sale? ¿Dudas? No. No, profe. No. Vamos bien. Continúo. Esto es en cuanto a la incompetencia. ¿Sale? Sí, profe. 2. La litispendencia. La litispendencia está regulada en el 2.32 del Código Procesal Civil y dice, hay litispendencia cuando un juez conoce ya del mismo negocio en el que existen identidad de personas, bienes y excusas, y de causas. El que oponga a esta excepción debe acompañar las constancias necesarias del otro juicio. De no haberlo, no se admitirá la excepción. Bueno, ¿qué va a pasar? Y que a lo mejor dirán ustedes, ¿cómo puede ser que exista un juicio pendiente? Ay, jóvenes. En este mundo o en este país hay de todo. Alguna vez llevaba yo un proceso con una abogada que yo creo que le caía mal porque me demandó al señor, obviamente el señor pues, me contrata a mí, pero la abogada ya tenía algo contra mí, yo creo que en un juicio anterior, no recuerdo. O yo creo que sí me acuerdo, pero no lo quiero mencionar. Entonces, hizo mal su demanda. Al momento de yo contestarle, pues le si compruebo, ¿no? Ya, ahí nos llevamos el juicio, ya iba ella perdiendo, o bueno, no conseguía nada de lo que estaba buscando, y de repente, como a medio juicio, me vuelve a demandar. Algo bien curioso, me demanda, en serio, así como lo escuchan ustedes, me demanda nuevamente lo mismo, pero como yo le hice saber en la contestación de demanda sus errores, pues en esta nueva demanda los corrige, así literal, así como sin publicar, así como historia de telenovela de La Rosa de Guadalupe, así textual, y me demanda otra vez, y bueno, obviamente cayó en otro juicio, en otro juzgado, y me vuelven a notificar, me habla la pues me volvieron a demandar lo mismo, pero ahora cayó en el juzgado de abajo, ¿no? O sea, ya hasta sabía qué juzgado era, ¿no? En el juzgado de abajo. Sí. ¿Cómo? Sí, mira, aquí está. Y me manda las fotos, ¿no? Todas las fotos me mandó. Le dije, sí, mira, pero ahora sí lo hizo bien. Ahora sí la demanda la hizo bien. No, esta sí, sí. Como si fuera mi alumna que tomó clases con Velázquez acá en CUIF, ¿no? Entonces, el señor me dice, ¿qué hacemos? Le dije, no se preocupe, ni me las mande. Solicito copia certificada de todo lo que llevamos actuado en este juicio en el presente y contesto la demanda, pues ya sabía qué decía, ¿no? Ya sabía cuándo le había ingresado y demás. Y le contesto la demanda y le digo, contesto la demanda toda, no va a ser que se la vayan a admitir, la contesto y le promuevo mi excepción por litispendencia. Y le digo a ese juez que tengo una excepción perentoria que debe de destruir toda la acción porque tengo yo un juicio pendiente bajo la misma causa, los mismos hechos, con las mismas partes, todo igual, pero que no se ha terminado. Y
necesito que se llegara a la sentencia definitiva y que pues ahora sí la abogada definiera qué va a hacer, pero volverme a demandar no, porque no lo puede hacer, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, ¿no? Ya sea que se le vuelva a condenar o que se le absuelva, ¿no? Entonces, bueno, pues así, perdón, y que lo diga con risa, y que este video vaya al YouTube y que ojalá no se acuerde de mí, porque no va a odiar más la abogada, no voy a decir el nombre, pero pues así pasó. Entonces le contesto la demanda, le pongo la excepción de litispendencia y el juez, bueno, pues aquí dice, precisamente dice, el que oponga esta excepción debe acompañar las constancias necesarias del otro juicio. ¿Cuáles son las constancias? Pues todas las copias certificadas de todo lo que llevábamos y que efectivamente eran las mismas partes, las mismas pretensiones, los mismos hechos. Por consiguiente, pues no podía hacerse ese juicio porque estaba pendiente. Si no, imagínense, voy a iniciar 3 juicios a ver cuál me conviene, ¿no? Pues no se puede. Eso se llama litispendencia, ¿sale? Y como eso es teoría general del proceso, les voy a platicar de otro asunto. Y me voy a brincar a la materia laboral. Y que a mí me quisieron aplicar alguna vez una litispendencia, pero nanay, no se puede. ¿Qué pasó? Una trabajadora demanda a la empresa contesta, se lleva a cabo el proceso, me pide la reinstalación, con gusto yo se la entrego, le digo, sí, si quiere reinstalarse, que se reinstale, ¿no? Y bueno, y también yo se la ofrecí, ¿no? Le dije, no, pues ahí está, yo no la corrí, ahí regrese a su lugar de trabajo, ahí está, la está esperando su lugar de trabajo. Que ahí está su trabajo, no la han despedido, regrese, reinstálela, ¿no? Entonces la reinstalo, este proceso sigue, porque ella quería su liquidación, sigue este proceso, y me vuelve a demandar. Y así literal, me vuelve a demandar. Entonces, pues yo dije, a ver, las mismas personas, vamos a ver qué pide, y pensaba que yo iba a tramitar la litispendencia, porque pues dice que es cuando un juez ya conoce del mismo negocio, y que existe identidad de personas y bienes, o causas. Pero, ojo, no me estaba pidiendo lo mismo. Entonces, yo no pedí litispendencia, yo pedí acumulación, que ahorita vamos a ver esa parte también. Porque, pues, en vez de llevarse en tribunales distintos, pues que se lleven un mismo juicio, ¿no? Porque supuestamente me volví a demandar porque la volví a correr. No, o sea, les digo que hay varias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podamos hacer? En materia laboral, el despedir, reinstalar y volver a despedir, pues son otro tipo de acciones, ¿no? Aunque sea la identidad de personas, pero la acción no es la misma. Se despidió por otra, si era demandar el despido injustificado, y por consiguiente, bueno, pues yo podría entonces en su momento actuar respecto, bueno, pues a este tema. Esto en cuanto a la litispendencia, y que exista un juicio pendiente previo, ¿sale? ¿Dudas? No. No. Va. Siguiente excepción, la conexidad de la causa. Este está regulado en el artículo 2.34. Pero antes, déjenme regreso al anterior, a la litispendencia. Fíjense, dice el 233, esto para tengan ese dato, ¿no? Dice, el juicio en el que se debe hacer valer la litispendencia se dará por concluido si la excepción es procedente. Es decir, pues no puede
iniciarse algo nuevo si existe algo anterior, ¿sale? Para que tengan en cuenta eso. Ahora bien, ¿qué pasa con la conexidad de la causa? Y que esto en muchas ocasiones nosotros los abogados lo llegamos a confundir, ¿sale? ¿Qué pasa con la conexidad de la causa? Dice el 34. Hay conexidad de la causa cuando hay identidad de personas y identidad de acciones. Aunque los bienes sean distintos, así como cuando las acciones provienen de la misma causa. Al hacer valer la excepción, deberán acompañarse las constancias necesarias del juicio conexo, sin lo cual no se admitirá. Ahora bien, dice el 235. Efectos de la conexidad. Tiene por objeto la remisión de los autos que se opone al juzgado del primero en el conocimiento de la causa conexa. ¿Sale? ¿Se acuerdan que les dije que en la materia laboral yo no le iba a pedir la litispendencia? Yo lo que le pedí fue una acumulación. Bueno, hablando de la acumulación, pues existe en un juicio anterior identidad de personas y acciones, que fue el despido injustificado. Aunque el bien o el motivo haya sido distinto, pero provienen de un mismo empleo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo solicito la acumulación, pero por conexidad de la causa. Entonces, el juez, que está conociendo del nuevo juicio, debe de desconocer y debe de mandar todo esto nuevo al juicio anterior, al anterior, y que se acumulen esos autos. No en el nuevo, en el más antiguo. Esos son los efectos de la conexidad de la causa. Que para eso es que nos van a servir, que para eso es que los vamos a ocupar. ¿Sale? Nada más para eso me sirve. ¿Sale? Ahora, la siguiente excepción perentoria va a ser la falta de personalidad junto o con o distinta a la incapacidad del actor o a la falta de legitimidad, ¿no? Aquí, cuando el actor está pidiendo algo, es porque, acuérdense de las condiciones de la acción, que tenga interés jurídico, que tenga la personalidad, pero además que tenga la legitimidad. Entonces, tiene que reunir esas condiciones de la acción. Si yo demandado observo que no tiene estas tres condiciones de la acción el actor, entonces me voy con una falta de personalidad. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. Ya en tanta experiencia nos pasa de todo, ¿no? Bueno y malo, y que son experiencias precisamente para compartirlas y para que ustedes aprendan en cabeza ajena y no les pase lo mismo. Y nos ha pasado en los dos bandos, tanto actores como demandados. Cuando hacemos la falta de personalidad, requerimos que, bueno, pues el documento base de acción, pues nosotros dispongamos de esos documentos. Cuando nosotros estamos pensando en hacer la demanda, debemos de pensar en decir, bueno, el señor le corresponde exigir, él es el que debe de solicitar o quién deba de ser. Entonces debemos de iniciar entonces por el interés legítimo o jurídico, la personalidad y la legitimidad, ¿no? Nos pasó con este pasante que hizo la demanda, pensando y sabiendo que la hija era mayor de edad, pero aún así la mamá le solicita la pensión a su favor, sabiendo que ella ya era mayor de edad. Entonces, bueno, ahí hay una falta de personalidad. Si bien es cierto, el juez se dio cuenta desde antes y evitó que corriéramos con esa, situación chusca, dispondríamos que tenemos el hacer o el pedir que no se lleve a cabo porque no reúne esta condición el actor.
es decir, que no tiene la personalidad o que está incapacitado, ¿no? Para que nosotros vayamos pensando en esta parte. Y dirían ustedes algo que siempre nos pasa, algo siempre nos pasa, ¿eh? Un menor de edad, 17 años, contrajo matrimonio, podremos decir que ya se independizó, ¿sale? Ya pudiese pensarse que es independiente por haberse casado, pero no. Si se casó y solicita la disolución del vínculo matrimonial y todavía no cumple los 18 años, tiene que tener un tutor, un representante legal, para que él sea a su representante quien solicite, o a su representado quien solicite esa acción. Entonces, nosotros pensarle en esa situación. Gaby. Profesor, en este caso ya no están permitidos los matrimonios entre menores de edad, aún con el consentimiento de los padres. Pero, o sea, ni con el consentimiento ya, ¿verdad? No, ya no. Bueno, pero es Ya algo no. que siempre nos pasaba, Gaby. ¿Qué Sí. cree que sí? Y otro, por ejemplo, no se casan, se juntan, que es lo mismo. Ya hay concubinato, porque tienen al chavito, ¿no? O ya 16. Se separan, ¿no? Y todavía tienen minoría de edad y la jovencita de edad le quiere demandar la pensión alimenticia al otro menor de edad, pues entre ellos no pueden. Así se habla de un tema por ahí de la independencia y que pueden emanciparse y ya saben, ¿no? Los chavos de hoy. O también los de ayer eran igual, o no sé si hoy son peor. Pero entre jóvenes no pudiesen demandarse a lo mejor la pensión alimenticia del menor, es decir, de niños cuidando bebés, ¿no? No puede pedir un menor de edad, pues porque no tiene esta personalidad, no puede ejercitar su acción por sí misma, entonces necesita a su mamá o su papá que ejercen la potestad para que a través de ellos, en representación de la hija, pida alimentos para la nieta. Imagínense, ¿no? Entonces, debamos de pensar esta parte, ¿no? Y que llega también el chavo, el menor de edad, y dice, mira, es que me demandó, y bueno, pues a ver, tráeme tus documentos, tu INE, no, pues es que todavía soy menor de edad, tráeme a tu papá, que traiga sus documentos, porque él te va a representar. Nosotros debemos de analizar esa parte, y que si está bien demandado por el actor, debe identificar esa situación, ¿sale? Porque posiblemente la menor de edad no puede ejercitar una acción legal por sí misma porque no tiene la mayoría de edad, que es la exigencia mínima para tener la capacidad de ejercicio. Así simple y llano. Ahora bien, voy a poner otro ejemplo y ustedes me dicen si sí corresponde o no. No sé, el vecino, ¿no? Ahí es el vecino, aquí enfrente. Y tiene 3 hijos y ya se golpearon, no hay un desorden, no hay total. Yo, el vecino de frente, puedo solicitar que se inicie el juicio sucesorio en contra, o bueno, demandando a los hijos. ¿Puedo hacerlo? Tengo el interés jurídico, tengo la personalidad y tengo la legitimidad para hacerlo. A ver, piénsenle. Piensen. Tiempo suficiente. ¿Qué pasó? Para los que vean la clase grabada, también analicen la situación antes de que yo les explique. No sé.
Gaby, adelante. Perdón, profesor, se cortaba un poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si lo que nos está ¿Usted? explicando, o sea, si una persona, bueno, es que es un poquito confuso. A ver, para poder tener esa personalidad, se necesita ser mayor de edad. No necesariamente entonces tenía que acudir a alguien para poder hacerlo. Y luego, Pues ya se lo dije, o sea, no necesariamente, ¿no? ¿y tengo la legitimidad? ¿Tengo el interés No, jurídico? Yo, vecino, ¿puedo irme a meter en ese juicio sucesorio? ¿Se resuelva su no, problema? Yo, vecino, no. Orlando, Ay, va a ser lo mismo. No, no tenemos el juicio para hacerlo nosotros. yo sé, Mande, profe. ¿tiene o no para que usted tramite la acción en contra, bueno, para solicitar el juicio sucesorio, ¿lo puede hacer o no? Pues yo digo que no. Yo digo. ¿En qué semestre van? ¿En qué cuatri? En tercer cuatri. Tercero. Tercero. ¿Y ya llevan derecho familiar? No. No. No, No. ¿Cómo? Explíquenme eso. A ver, No sé. César. ¿Qué pasó, profe? Para usted. Dígame. La misma pregunta para todos, Sí, profe. Pues, sí, la misma para todos. mm, mm, sinceramente, no tengo idea, pero como lo que nos está explicando es un poquito complejo. Entonces, creo que igual tocando un poquito más el tema podría darle algo más, algo concreto o algo real. Esta es trampa, César. No, estoy sincero, Debe más elementos, ¿no? Y ya le ayudo, estoy ¿no? sincero. No, de verdad, es un poquito complejo, pero sí, bueno, no sé, se me hace para mí algo un poquito complejo. Ajá. Y yo digo que no, pues creo que no es posible o no se puede. Bueno. A ver, explíquenos, profe. Ya, Es que ya, yo háganse creo del que ya, problema, ¿no? ya lo explicó, ¿no, profe? Ya lo explicó, pero tal vez nosotros No, no. no, el ejemplo no lo he dado, ¿eh? No lo he Ok, explicado. ok, por eso es a lo En que lo iba. particular. Ok, Miren, ¿qué va a pasar, jóvenes? Para que nosotros podamos iniciar un proceso como accionantes, tenemos que tener estas condiciones de la acción: interés jurídico, la personalidad y la legitimidad. Específicamente este asunto del juicio sucesorio, específicamente este ejemplo, lo puede iniciar cualquier persona, cualquiera, la que sea.
Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Para promover el juicio sucesorio, debe presentarse la copia certificada del acta de defunción del autor de la herencia, y no siendo esto posible, en los intestados. Al denunciarse en un intestado, justificará el interesado el parentesco o lazo que lo hubiese unido con el autor de la herencia. En la denuncia se hará indicar los nombres y domicilios de los presuntos herederos legítimos. Entonces, cuando nosotros estamos en este tema déjenme, miren, acabo de encontrar un dato que necesitaba en la mañana. Disculpen, en la mañana estaba este dato y no lo pude dar porque se me fue la onda. Pero ya lo encontré. Miren, cuando hablamos de temas de juicios sucesorios, hacemos la indicación que cualquier persona lo puede denunciar, un juicio sucesorio. No sabemos si es testamentario o intestamentario, porque precisamente se tiene que denunciar para mandar a investigar si existe o no un testamento. Una vez encontrado el testamento, entonces ahora sí se va por un juicio testamentario, y si no se encontró, un juicio intestamentario. Pero eso dependerá de la investigación que se realice. Ahora, si cómo yo tengo esta situación de poder iniciar, yo que no soy más que un vecino, bueno, pues puedo decirle, el interés jurídico, sí, posiblemente el vecino, el de cuyos, el que se murió, el muerto, el fallecido, me debía dinero. Y como falleció y tiene bienes, y que a lo mejor los bienes se los pueden terminar, y acuérdense que en las herencias son hereditarias, bueno, las deudas son hereditarias. Sí, escúchenlo bien, las herencias son hereditarias. Sí, claro, escúchenlo bien, cuando veamos obligaciones, les daré la razón. O bueno, me darán la razón. Siempre y cuando existan bienes que puedan cubrir esas deudas. Si el de cuyos no tenía bienes que heredar, pues las deudas se extinguen ahí. Yo, por ser heredero, y hay una deuda mayor, y me exigen que yo la pague con mis bienes propios, no con los de la herencia, entonces la deuda se extingue. ¿Sale? Bueno, eso para que lo vean ahí. Tengamos presente. Entonces, ¿puedo yo solicitar el interés jurídico? Sí, claro. Yo puedo tener el interés legítimo de solicitar ese juicio sucesorio porque el de cuyos me debía dinero y necesito iniciar ese juicio sucesorio para que, una vez nombrado el albacea, saber a quién irle a cobrar. Yo sé. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, es como un ejemplo, no es asesoría ni nada, pero desde esa vez me quedé con la duda y jamás pregunté. Mía, mía. Es que hace poco, conocí a alguien que era, ¿cómo se llama? Era jefe del sindicato de una empresa así muy importante, ¿no? Y muy reconocida. Y entonces él hacía como, pues, la famosa caja, y eran como que unos 1,000 empleados. Y su caja según de ahorro era, no sé, de unos 500. Pero todo, o sea, tenía mucho dinero ese señor, pero todo lo que tenía no lo tenía a su nombre. O sea, lo tenía como a nombre de sus hijos. Y cuando se murió, pues todos los trabajadores pues como que se sacaron de onda porque pues a quién le iban a reclamar su caja, ¿no? Y ya como que ya yendo más a fondo, se dan cuenta de que pues no podían reclamar nada, que porque según no había nada a su nombre.
¿Ahí se puede hacer igual algo así parecido? No. Lo hizo así porque exactamente podrían abrir un juicio sucesorio para ver si el señor tenía algo y posiblemente se pudiesen cobrar. Eso sí se puede hacer, pero en cuanto sea que el señor no tenía nada a su nombre, entonces ahí pues las deudas se vuelven impagables, esa deuda se termina, salvo que por ahí usted encuentre los elementos necesarios para que pueda, en su caso, pueda solicitar, en su caso, pueda solicitar el enriquecimiento ilícito y que se describa de dónde salió su dinero y que a lo mejor pudiésemos nosotros encontrar la ligadura que el papá le ponía nombre de los hijos, las casas o las cuentas, nosotros establecer que hubo un fraude o un enriquecimiento ilícito y que si lo encapsulamos, podríamos irnos sobre ese tema. Pero si no hay una ligadura donde nos indique que el hijo tiene ese dinero, pues tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita con los gobernadores y que se hicieron ricos y que la gaviota, que la Casa Blanca y que no sé qué? Bueno, pues hay que describir de dónde es donde salió ese dinero para ver si tienen responsabilidad o no. Si tiene fuente de empleo suficiente para que en 20 años se compre una casa de 100 millones de dólares, pues órale, chido, ¿no? Pero si no la tiene, o sea, el hijo, ¿no? Apenas abogado, ¿no? Recién titulado, este, que no ha trabajado y tiene una cuenta de 80 millones de dólares en las Islas Caimán, es obvio, hay un enriquecimiento ilícito, no puede comprobar de dónde salió ese dinero, pero hay que hacer esa ligadura, esa concatenación que nosotros le llamamos para concatenar hechos con unos desconocidos de otros conocidos, entonces podamos hacerlo así. Pero si no, las deudas se llamaban. Gaby. Profesor, ¿es algo parecido a lo que sucedió con los trabajadores de Goodyear? Los liquidan. Ajá. Cierra la empresa y liquidan a todos los trabajadores. No, no los liquidaron, Gaby. Sí, No, sí. no. Entonces, el dinero que les dieron no era su No, liquidación. no. Espérese, no los liquidaron, Gaby. El sindicato Goodyear Oxxo, le digo porque yo llevé ese asunto. Bueno, ya al final, en los problemas que hubo al final, y tiene 12 años, cuando yo empecé a hacer mis prácticas, yo llevé ese asunto, porque tienen problemas en liquidación, ¿eh? El sindicato se va a huelga. Ok. La empresa declara los números rojos y se declara en bancarrota, declara que pues no es solvente. Y el sindicato, bajo ese orden de ideas de que se da la empresa les liquida, eso sí, sí liquida, y les deja como primero se tiene, la ley federal del trabajo indica que primero se tienen que liquidar a los trabajadores de los activos de la empresa dice, mira, me hago perdedizo el juicio, aquí te entrego todos los activos, porque tienen propiedades, muchas. Entonces, todos los trabajadores se hacen copropietarios. Entonces, no están liquidados, Gaby. Exactamente a esa parte iba. O sea, los ranchos que están en Tequisquiapan, el son salón del Fidel Velázquez, el de acá atrás donde está la estación, la oficinita, los que están no, hay,
Son muchos, muchos. Pero, por ejemplo, ese del Fidel Velázquez, no sé exactamente qué pasó, pero creo que ya, bueno, más bien, ese todavía no, pero el que le llamaban las Adelitas, que está igual en Tequisquiapan, ese me parece que lo vendieron a Sí, particulares. sí, Ajá. sí lo vendieron. Y No, muchos ya los están vendiendo, Gaby, muchos. sí, Nada más que no muchos los compran porque de no partirse el dinero. Y uno, en las asambleas las hacen acá, en un prediecito que tienen muy chiquito, aquí al lado de la estación donde era el rodeo del jefe, Ahí en ahí Cuautla, tienen ¿no? ajá, aquí en Cuautla, también pero tienen otro, ¿no? El que está por donde está el centro de salud ahí en Cuautitlán. no, pues ese es el Fidel Velázquez, Es un saloncito del Fidel Velázquez, exactamente. Fidel Velázquez, y al ladito está su oficina, y que también es parte de la propiedad, pero no se ponen de acuerdo porque en sus asambleas hay 2 o 3 grupos ya, o sea, después de tantos años ya hay 2 o 3 grupos y ya se han empezado a fraccionar. Cuando tienen que ir a votar, votan en contra, que no se venda, porque no quieren deshacerse, porque dicen, ya tenemos comprador, y el tal propiedad nos dan 20 millones, no, pues si esa propiedad vale 40, vale 60, o ya vale 100, ¿no? Y no la venden. Y muchos de esos copropietarios ya fallecieron, ahora entonces ya vienen los hijos. Entonces, no, traen un desastre, no, no, o sea, ya los originales trabajadores de la Goodyear Oxxo, ya no son. Ahí Ya va mi son muy, abuelito todavía cada ya 15 son días. muy pocos. Sí, todos, le digo que son muy pocos, pero Son ya muy pocos. beneficiarios son ya muchos. Sí, claro. Eso es lo que o sea, yo le quería preguntar exactamente. Entonces, bueno, ya fallecieron ellos, siguen los hijos y ellos pueden seguir reclamando todavía todo eso de la venta de las propiedades, incluso de los terrenos, porque se sigue sembrando, se sigue haciendo todo. Sí, y lo siguen rentando para fiestas, para todo. Sí, pero ahora esa es la sucesión de que eran los trabajadores, ellos se volvieron copropietarios, de hecho tienen sus escrituras como copropietarios y no lo han podido vender porque ya muchos han fallecido y el hecho de tener esa copropiedad y ser propietarios en los porcentajes, entonces ahora vienen los hijos y el problema es que luego los hijos ya son 3, 4, 5 hijos y ya esa partecita, ese 10% se divide en dos, 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 dos y Ah, menos se van a poner de acuerdo. ok, gracias. Felicidades. No lo escuché. Cuando hablan del tema del pago de utilidades, acuérdense que por Sí. renta o por cualquier cosa salen utilidades, para ponerse de acuerdo cómo, de hecho, en algún momento yo supe que todo lo estaban metiendo en cuentas bancarias, todo, 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 y que no se iba a tocar nada. Nada más se pagaban abogados y abogados y abogados y abogados, eran los que ganaban. Bueno, y por ejemplo, llegaron, por ejemplo, a un acuerdo del rancho del Fidel Velázquez, se llegó a un acuerdo, o sea, anteriormente los trabajadores y sus familiares podían gozar de eso de manera gratuita, hoy ya no, hoy ya pagan. O sea, pagan algo Sí, mínimo, pero sin embargo pagan. Ajá, siguen sí. pagando Cuento, en mínimo. una asamblea se dispuso eso, sí. En una, si es familiar hasta de tal grado, tiene un descuento de tal por ciento, porque necesitaban dinero. Si no, ni los agarran. Pero bueno, entonces, yo se iba a comentar algo, no escuché. No, profe. Bueno, entonces continúo. Nosotros entonces debemos de percibir precisamente quién es entonces el que tenga esa personalidad, que en caso de que no sea, pues no puede ser. Otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo personal. Mi papá tiene algún local aquí en el mercado de Cuautitlán. Ese local lo rento yo. ¿Sabe? La herencia. Al rentarlo yo no puedo hacer un contrato
de arrendamiento a mi nombre. Yo no lo puedo hacer, porque si lo hago yo, y en su caso que ya quiera dar por terminado ese contrato de arrendamiento o cualquier otra situación, yo no tengo la personalidad como dueño o como beneficiario de esos derechos. Quien los tiene es mi papá. Entonces yo los contratos de arrendamiento que hago, los hago a nombre de mi papá, para que en dado caso él es el que se vaya a pelear, porque yo no tengo la personalidad. Y si yo demando, pues me va a decir el demandado, ¿qué crees? Que tú no acreditas ser el que tiene ese interés directo en ese aspecto real o personal. Entonces, tú no eres el propietario, por consiguiente, tú no tienes la personalidad y por lo tanto hay una excepción por falta de personalidad y que me demande quien tenga que ser, ¿sale? Aquí es cuando existen, que salen 20 dueños, ¿no? Que el dueño inicial le vende a 20 y salen 20 nuevos propietarios. ¿Quién es cuál? ¿Quién es el que originalmente, quién es el que mejor derecho tiene? Hay que hacer todo ese análisis de quién sí se le tiene que hacer caso y quién no. Por eso existen también las tercerías incluyentes o excluyentes de dominio, pero no se preocupen para no hablarles en chino. Esperémonos ya cuando veamos aquellos temas. Son ejemplos así que les pongo para que ustedes vayan identificando que todo esto se ocupa, todo esto lo vamos a nosotros estar ocupando toda la vida, ¿sale? Como cuando llega, por ejemplo, en el registro civil no hay problema, ahí no hay falta de personalidad, como es un registro público o civil que es público para todos, es de interés público, pues tiene que expedir la copia del acta de nacimiento a quien venga, sin necesidad, ya que si requiere que el cambio del nombre o del punto o de la coma, bueno, ya sí se necesita que vaya directamente el interesado, ¿sale? El que tenga la personalidad, es exactamente lo mismo. Continúo. ¿Existe otra excepción? Sí, la cosa juzgada, ¿sale? Acuérdense, la cosa es el bien, ¿no? El bien, el hecho, ¿no? No piensen ni la cosita, no. La cosa en materia procesal, materia legal, la cosa es la cosa, ¿sale? Pues, ¿sale? No piensen mal. Cuando hay cosa juzgada, decimos nosotros que existe una sentencia ejecutoriada. Aquí debemos de identificar nosotros que existe una sentencia definitiva, que es la resolución que da el juez en primera instancia, y que si no se impugnó esta resolución, bueno, pues ahora viene una sentencia ejecutoriada, y a eso se le llama cosa juzgada. Quiere decir, y que bajo este principio principio del derecho, que a nadie se nos puede juzgar dos veces bajo la misma situación o la misma causa, de aquí viene este principio de la cosa juzgada, que, bueno, pues existe ya una sentencia que me declara a mí como tal, y ya no me puedes volver a juzgar porque en esta instancia ya no te pueden admitir. Una vez que tengas cosa juzgada, o apelas o te amparas, ya sube de escalón en cuanto a la instancia y ya no puedes volver a demandar inicial porque ya tienes una sentencia, lo que hablábamos de la litispendencia. Tenemos un juicio que aún no se ha concluido, espérate a que se termine, que exista cosa juzgada, y si lo vuelves a iniciar desde el principio, hay cosa juzgada. Aquí no puedes reiniciar un juicio desde cero, tienes que continuarlo desde donde está. Entonces te vas a la segunda instancia con la apelación o te vas a la tercera instancia con el amparo. No hay más. Una vez que exista cosa juzgada, no puedes volver a demandar dos veces la misma causa. Recuerden, no existe cosa juzgada para el tema de pensiones alimenticias ni para las donaciones. Donaciones ni pensiones alimenticias existe cosa juzgada. Ambas pueden ser revocadas. Bueno, y vámonos ahora con las excepciones dilatorias. Ya vimos las perentorias, que con estas van a destruir la acción. Esta acción que me estás intentando nueva
No puede ser. Termina la que tienes o tenemos algo anterior, ya no puedes iniciar esto nuevo. Por eso se llaman perentorias, porque destruyen, terminan lo que estás intentando nuevo, porque debe de adherir tenías iniciado. Pero también existen excepciones dilatorias, que como su nombre lo indica, únicamente van a dilatar, que ponen un obstáculo, nada más es un obstáculo que puede eliminarse, ese obstáculo. Está regulado por el artículo 2.37 del Código Procesal Civil y es la falta de cumplimiento de plazo, la división y la excusión. Para entender esta falta de cumplimiento de plazo, debemos de nosotros saber en qué momento debemos de hacerlo, ¿sale? Antes, voy a poner un ejemplo que ya no existe. Anteriormente, ya hay una reforma, no recuerdo la fecha exacta, que indicaba, por allá en el 2012, si no mal recuerdo, cuando fue esto de los divorcios, cuando se empezó a reformar esto, del divorcio incausado, se disponía que para solicitar el divorcio, decía antes que te tenías que esperar un año, ¿sale? No sé para qué, o sea, me casé, no me gustó la noche de bodas y ya me quiero divorciar. Y antes te tenías que esperar un año. Decía la ley que era para que recapacitaras y a ver si funcionaba, a ver si sí o si no. Bueno, con esta reforma indica que no, que ya puedes tú solicitar al siguiente día de celebrado el matrimonio. ¿Sale? Entonces, cuando existía aquella situación, te tenías que esperar a esa condición o a ese plazo que te ponía la propia ley. Entonces, si tú llegabas y decías, no se va a cumplir el año, excepción dilatoria, hasta que se cumpla, ahora no, ya no existe esta situación. Otro ejemplo, cuando solicitamos el juicio de desahucio, que es en contra del dueño, en contra del arrendatario de un bien arrendado, dice que únicamente puedes iniciar el juicio de desahucio cuando tengas el adeudo de más de 2 meses de renta adeudado, es decir, al tercer mes y vencido, o sea, hasta el cuarto mes. Entonces, si tú llevabas al segundo y decías, ¿sabes qué? Pues ya me debe 2 meses de renta, la ley dice que te tienes que esperar a más de 2, o sea, 3, vencido. Entonces, te tienes que esperar a esta situación. Espérame un segundo, ahorita te marco. ¿Estás en clase? Sí, entonces, esperarnos esta situación para que vuelva a iniciar, o bueno, esperarte a que tú lo puedas volver a iniciar, de los más de 3 meses, ¿sale? De renta. Tienes que esperar, entonces hay una excepción dilatoria, le dice al juez, no puede ser porque no se ha cumplido el plazo, que se espere. Le das otro mes. Es un ejemplo, ¿sale? También se encuentra la división y la excusión. Para ver la división debemos de analizar un poquito de obligaciones. Este tema, en cuanto a las obligaciones, es porque existe pluralidad de deudores. Aquí nosotros tenemos que 2 personas solicitaron un préstamo a una persona. Entonces son 2 deudores, ¿no? Siempre pasa, 2 deudores. Entonces, va a haber división cuando el deudor mancomunado, ¿sale? Tenga el derecho o el privilegio de decir, o nos cobras a los 2 juntos, porque pues yo soy deudor al 50% porque entre los 2 te pedimos este dinero. Entonces puede ser que un deudor diga, no, a ver, espérame, como hay mancomunidad de deudores, nos tienes que demandar a los 2 juntos, no me puedes demandar a mí solo. Entonces, te esperas, dilata en lo que demandas al otro para que vayamos los 2, ¿sale? Esto es la división. Y también existe otro que es la excusión. Igual, existe un aval, existe un fiador. Estos avales y fiadores son precisamente nombrados por sí para responder de la deuda, siempre y cuando el deudor principal no pague. Pero
cuando tú eres aval o fiador, debes de firmar con el derecho de la exclusión o excusión, ¿no? Como le queramos llamar, excusión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo fiador o aval, sí, voy a responder de la deuda, pero no voy a responder primero, no. Demándale al autor principal, al que te debe. Yo te respondo hasta que él esté en bancarrota o esté declarado en ceros. Pero para eso tuviste que haberle demandado primero a él la deuda, embargado a él la deuda, y si él no tiene bienes y no tiene con qué pagarte, yo por haberte firmado como aval o fiador, entonces ahora sí te pago, mientras no. Entonces, ingreso mi excepción de excusión y le digo que primero tráeme la sentencia ejecutoriada de que no le pudiste, y en cuanto sea eso, yo te pago. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. ¿Seguros? Bueno, aquí vamos a dejar la clase.